¿Qué tal amigos de Vamos Guate? Un martes más acompañándolos, este martes 7 de julio. Vea usted, ya pasamos el primer semestre de este año 2020 y ya solo nos quedan otros 6 mesitos, así que hay que estar con ánimo y esperanza para poder terminar este año 2020. Bienvenidos aquí por la 98.1 FM Ilumina el Camino y siempre les recordamos que usted puede ver también este programa vía Vamos Guate en la página de Facebook, también por la 98.1. Así que muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que usted nos esté viendo. Muy buenas, bueno, muy chapín, muy buenas, mi querido Luis Fernando Galvez, ¿cómo estás? Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, a la hora que usted esté escuchando o viendo este programa y muy contentos ya de estar aquí compartiendo con ustedes. Como bien dice Eduardo, ya una semana más, ya nos quedan casi 5 meses y medio para Navidad, así que prepárese ya ahí donde usted se encuentra. Así que bueno, y esperamos que este programa también pueda añadir conocimientos y que pueda actualizarlo a usted de lo que está pasando a raíz de la situación que hemos estado viviendo. Nosotros seguimos transmitiendo en casa y seguro que usted está corriendo antes de que le lleguen las 6 de la tarde, si es que está escuchándonos antes de las 6 de la tarde. Sí, yo ahora he sentido que ya el toque de queda no te da tanto temor. O sea, uno hasta sale a las 5:30, sale ya relajado porque no hay tráfico, ¿verdad? Pero es una de las grandes. Pero aquí ya con nosotros están los dos invitados del día de hoy, dos invitados VIPs y vamos a hablar de los retos y soluciones que tiene la educación hoy en Guatemala. Con nosotros está Junior Zapata, que es miembro de la Junta Directiva de América Latina, un colegio que tiene un récord de muchísimos años aquí en Guatemala, que ha formado a muchos líderes que han estado en posiciones claves para poder desarrollar en sus diferentes entornos. Y también tenemos a Guillermo González, que él es experto en innovación tecnológica en la educación de tecnología y basado en un método que se llama STEAM. Está con nosotros también, presidió por muchos años la presidencia de la Asociación de Colegios Privados en Guatemala y también pues fue director del Colegio Sagrado Corazón por también muchos años. Más que todo es un legado familiar lo que es ese colegio aquí en Guatemala, que muchos lo conocemos desde hace muchísimos años, que ha estado esta institución presente en la educación privada de Guatemala. Así que les damos la cordial bienvenida a Junior Zapata y Guillermo González. Bienvenidos. Gracias Eduardo, Luis Fernando. Bienvenidos. Ok, bueno, vamos a iniciar el tema de hoy. Junior, tal vez si nos contás un poquito qué es América Latina, hace cuántos añitos, yo creo que no habías nacido, creo yo, ¿verdad? Cuando inicia el colegio Sí, América Latina. mis papás no tuvieron un hijo, tuvieron un colegio. Creo. Se fundó en 1954, o sea, 67 años. Y mis papás querían una excusa para poder ayudar a niños y jóvenes de clase media, media baja a, a que tuvieran el siguiente escalón en la vida, dándoles oportunidades, enseñándoles rudimentos de la vida y principios de liderazgo y de servicio al prójimo. Y entonces dijeron, en un colegio sería bueno porque entonces los tenemos 5 días a la semana metidos y les podemos enseñar esas cosas. Entonces, a través de los años se ha mantenido esos propósitos, esa visión, ¿verdad? De tratar de darle a las personas el siguiente escalón en la vida y trabajamos bajo el concepto de formación, no solo de educación. Entonces nos hace mucha diferencia eso. Ciertamente la educación es un desafío gigantesco. Es un desafío desde el alumno, pasando por los papás, pasando por la familia, por la comunidad, por la ciudad, por el país, o sea, y para el educador. Es un desafío porque uno siente que va en contra de la beta de la persona, tratar de enseñar algo que no sabe, ¿verdad? Pero realmente cuando uno trabaja en formación, le estás ayudando a encontrar su propósito en la vida. Entonces, América Latina ha venido haciendo eso por varias décadas. Nos hemos tratado de mantener muy centrados y coherentes a ese propósito de fundación.
lo cual te ayuda en momentos de crisis también, porque siempre regresas a ese propósito, a ese fundamento. Ok, Así que buenísimo. ahí estamos. Buenísimo. Guillermo, ingeniero químico, si no me equivoco, trabajaste muchísimos años en una petrolera internacional, pero tenés un legado familiar de educación. ¿Cómo es ese brinco de tu área personal a la parte educativa? Contanos un poquito, Guillermo, respecto a ese background. Sí, muchas gracias. La verdad es que, aunque no lo crean, yo casi que nací y crecí en el Colegio del Sagrado Corazón en la zona 1, porque mi mamá desde que tenía 17 años y mi papá en esa época tendría que como 22 años, ya trabajaban en el colegio, ¿verdad? Mi mamá era la secretaria de la directora, que en su momento era mi abuelita. ¿Ya? Y mi papá era profesor de matemáticas. Entonces, yo me pasaba ahí en los pasillos y era de alguna forma consentido. En esa época todavía había internado. Entonces, sí habían bastantes señoritas, pues, que se quedaban a dormir en el colegio, principalmente del interior del país. Entonces, sí, realmente yo crecí desde pequeñito en el colegio. Y luego cuando decidí estudiar ingeniería, pues a los 19 años me puse a dar clases, ¿verdad? Di clases de matemáticas, de física, de química, de estadística. Entonces, siempre he llevado la educación en la sangre y es algo que heredé obviamente de mi papá y de mi mamá, pero principalmente de mi abuelita, que fue la que se hizo cargo del colegio en el año 1943. No por hacer competencia con el América Latina, pero el Sagrado Corazón fue fundado en 1905. Eso quiere decir que al día de hoy son 115 años de existencia. Aunque manejado por los herederos de la familia González, estamos hablando de 77 años, ¿verdad? Pues yo represento al grupo familiar que estamos en el Sagrado Corazón de Jesús, en zona 16, desde hace 22 años y llevamos la educación en las venas. Nos fascina lo que estamos haciendo y sí les digo que para mí la transición de haber trabajado en una petrolera transnacional al colegio fue muy bueno porque de alguna forma logramos acercar más a la industria, a las empresas con el sistema educativo. Entonces eso nos ha permitido que nuestras alumnas graduandas salgan mejor preparadas para la vida personal y vida profesional. Ok, buenísimo. También fuiste presidente de la Asociación de Colegios Privados. Contanos un poquito de esta asociación y cuántos miembros tiene la asociación. Sí, la verdad es que todavía recuerdo la anécdota en su momento. Eso fue hace aproximadamente 12 años que me llamó Rodolfo Bianchi del Colegio Valleverde y me dijo, mira, yo ya me quiero retirar de la asociación, hacete cargo, ¿verdad? Entonces, pues yo no sabía lo que me metía. Sin embargo, me gustó muchísimo. De hecho, nos conocimos bastante con Junior, con su hermana que en paz descanse, que fue una promotora de educación que estuvo con nosotros apoyándonos muchísimo, tanto en la Asociación de Colegios Privados como en la Asociación de Colegios Evangélicos, que siempre hemos tenido una relación increíble. Y definitivamente, pues sí fue muy bueno haber estado esos 8 años porque logramos aglutinar un buen número de colegios. Hoy en día tenemos más o menos unos 125 colegios asociados y sí hemos podido trabajar en equipo buscando iniciativas propositivas para mejora de la educación y mejora de la conectividad de nuestros colegios. Entonces sí, ha sido una experiencia muy grande y sigo en la junta directiva, más no ya de presidente, estoy como vocal, pero lo importante es seguir participando en pro de la mejora de la educación en Guatemala. Buenísimo. Bueno, Junior, vamos a ir aterrizando ahí. Ahorita venían nítido el colegio en enero, se ve bandera verde, como diría un amigo nuestro, pues nadie en la planeación estratégica puso COVID-19, ¿verdad? Sino que... Vayamos. Sí, se arranca por completo el nuevo ciclo escolar y de repente entra el COVID. ¿Qué pasó con ustedes
Junior? Es, ser sarcástico o buscarle el lado positivo suena un poquito raro en medio de una crisis donde hay tanto sufrimiento, pero, pero se cuentan cada anécdota, ¿verdad? Porque ya se venía, esa semana ya se venía pensando, bueno, ¿será que van a cerrar el país? ¿Cómo va a ser? Se está viendo que en otros países están cerrando y el viernes y sábado nos anuncian que el lunes ya no hay clases. O sea, es así como meter freno en mano inmediato y pegarte con un paredón va. Y está bien decir que no hay clases, pero no solo eso. No podés abrir el colegio para nada, no podés reunir a los maestros, no podés hablar con... O sea, es algo surreal, ¿verdad? Muy bizarro. Y creo que ahí los que estamos en educación y como dice Guillermo, que crecimos, o sea, que crecimos en educación en colegios, sabemos que hacemos un gran bien a la sociedad, pero mucho de lo que estábamos haciendo estaba medio roto también, pero por el sistema global de educación, por cómo funciona el pensamiento de la educación en la sociedad en general. Y entonces esta crisis solo vino a exasperar eso. ¿Y qué pasó esa primera semana? Pues todos a reunirse y a ver ahora qué hacemos. Porque estás basado en un sistema presencial. Y eso es lo que muchas veces no se entiende. O sea, que estás basado en que miras al alumno, en que el alumno mira al maestro, en que el papá lo llega a dejar al colegio. Es parte de una experiencia. La educación, especialmente en Guatemala, no solo es lo que pasa dentro del aula, sino que es toda la gestión desde que el niño se levanta en la mañana y apúrese, nene, apúrese, desayune y corra y cámbiese y póngase el uniforme y vamos, y ya sea en el bus o en el carro y lo llevan al colegio. Y si nuestros niños ya llegan estresados al colegio, porque todas las carreras y el tráfico llegan y toda esa experiencia se detuvo, que no tiene que ver solo con clases. Y eso es lo que muchos no comprenden. ¿Verdad? Entonces, toda esa experiencia se detuvo, toda esa infraestructura se detuvo de la noche a la mañana. Así, amaneció lunes sin nada. Entonces, se tuvo que repensar primero la primera fase, que era, bueno, ¿qué hacemos esas semanas? Y luego vamos a ver más adelante. Y como toda la incertidumbre en todas las industrias, pues, ¿será que va a durar 2 semanas? ¿Será que va a durar 6 meses? ¿Será que va a durar todo el año? En nuestro caso, como institución privada, todas las instituciones privadas tuvieron que hacer una decisión, cómo vamos a afrontar esta semana y luego cómo vamos a afrontar las siguientes semanas. En algunos casos, los colegios que estaban más organizados en cuanto a su planificación les fue un poquito más fácil porque sabían qué es lo que tenían que dar. A aquellas organizaciones que tenemos más años de trabajar y hemos pasado por más crisis, como institución se tiene memoria, por ejemplo, cuando ha habido huracanes o cuando fue el terremoto del 76, cuando ha habido por cuestiones de política, paros, la institución sabe cómo manejarse cuando hay 2 o 3 días de que no hay clases, pero aquí ya estábamos hablando de 15 días mínimo, viéndolo para adelante. Entonces, nosotros como institución privada ya más o menos nosotros teníamos como América Latina algo que sabíamos que íbamos a hacer, estábamos encausados a una planificación y el uso de la tecnología. Creo que muchos piensan que la tecnología fue la solución y realmente la tecnología, esta crisis vino a enseñarnos que la tecnología no sirve de nada si no tenés nada para usarla, si no tenés una planificación, una base abajo de la tecnología. Y nosotros ya habíamos empezado desde hace mucho tiempo, teníamos ya un campus virtual, pero ya habíamos pasado a otro sistema y habíamos estado desarrollando algunas aplicaciones para poder acompañar a los alumnos en el aprendizaje. Y nosotros entendíamos muy clara la diferencia entre educación en línea y aprendizaje remota, que son dos cosas bien diferentes. Lo teníamos muy claro y nos ayudó en esa crisis. En lo global a los colegios privados fue muy duro, no digamos a la educación pública, pero los colegios privados, los que no tenían una planificación y los que no estaban preparados ni siquiera para educación en línea o no tenían el uso de tecnología. Eso pegó muy fuerte porque tardaron 15, 20 días
en llegar a ese punto. Y entonces yo creo que la tecnología jugó un papel, pero importantísimo, pero no como tecnología, sino que sencillamente como plataforma de planificación. Y porque nos dimos cuenta que había muchos colegios también que solo mandaban links a PDFs y links a YouTube, y que los alumnos tenían que ver qué hacían ahí. Luego arrancó toda la secuencia de Zoom, ¿verdad? Que me da risa porque todos piensan que Zoom es la única aplicación que existe para videoconferencia. Ahora ya es un verbo, vamos a zoomear. O sea, hagamos un Zoom, ¿verdad? O sea, eh, pero Zoom tenía 10 millones de usuarios al mes y pasó a tener 300 millones, ¿verdad? O sea, sí, la aplicación en sí, Zoom. Y yo creo que muchos sencillamente agarraron, bueno, pongamos al profesor enfrente del Zoom y que le dé clases a los niños. Nosotros como América Latina usamos eso sencillamente como un facilitador, porque creemos que el niño debe aprender haciendo. Pero sí quiero hacer la salvedad de que hay diferentes, según las edades, según las etapas de aprendizaje donde está el niño, la tecnología ayuda o es un estorbo, porque en el caso de los más chiquitos, los papás tienen que estar ahí. Y eso exasperó la situación, porque entonces los papás, algunos todavía estaban saliendo a trabajar, algunos papás no tenían acceso a saber cómo usar, y luego tenés aquellos que tienen 4 hijos, los 4 necesitaban una computadora o un dispositivo, los 4 usando internet al mismo tiempo, y sabemos pues que eso crea problemas. Y luego que pasa el perro atrás, como aquí van a pasar mis perros ahorita aquí atrás, ¿verdad? O sea, el hermanito chiquito que llora, la abuelita que entra y dice, ¿qué estás haciendo, mijo? Todas esas situaciones te sacan de lo que pensabas que educación debería ser. Y creo que ha sido bueno en un sentido. Yo le encuentro lo positivo en que esta crisis nos forzó a los que estamos en educación, en el mundo, a ponernos al día. Porque todos veníamos hablando, Guillermo y yo venimos hablando desde hace 15 años de Guillermo es muy innovador, Guillermo va muy adelante y siempre está pensando en tecnología adelante, pero no todos son así. Y implementarlo, las ideas están, pero implementarlo en un sistema educativo es altamente complejo. Y esta crisis forzó. Bueno, sí, y caro, pero el costo total de lo que llaman el total cost of ownership, a la larga es más barato realmente. Pero lo que pasa es que todos los que están en educación alrededor del mundo sabían que algo le faltaba. Y esta crisis vino a demostrar eso y a forzarnos a encontrar esas soluciones. Otra cosa que es interesante, y tal vez Guillermo nos puede ampliar un poquito de la experiencia de qué fue el antes de COVID y durante COVID, no solo en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, sino que también, por ejemplo, con los demás colegios que están asociados. Pero, por ejemplo, mucha gente no creía en el homeschooling, le daba miedo. Es que los niños tienen que estar relacionándose con otros niños, que no está mal, tampoco es erróneo, pero pues hoy todo el mundo cayó en el sistema homeschooling, ¿verdad? Guillermo, contanos un poquito de los retos que tuvo los colegios que sabés, qué pasó con ustedes, Guillermo. No. Sí, la verdad que yo voy a dividir mis comentarios como en 3 fases. La primera fase, a partir del 16 de marzo, que fue el primer día que ya no asistieron presencialmente los alumnos a clases, y hasta el viernes de Dolores de Semana Santa. Fueron unas 4 primeras semanas complejas porque nos agarró de imprevisto toda esta situación y fue un poco difícil, digamos, organizarse y las planificaciones y las entregas. Específicamente en el Sagrado Corazón de Jesús nos fue bastante bien porque ya teníamos 8 años de haber digitalizado las aulas, de tener sistemas interactivos, de tener Google Apps for Education. Todas las alumnas desde cuarto primaria ya tenían su dirección de correo y como ustedes saben, en Google tenemos el Classroom, Drive y otras herramientas que son totalmente gratuitas para educación. Y aparte también ya teníamos otros 2 aspectos muy interesantes. En inglés se dice bring your own device, o sea, trae tu propio dispositivo. Entonces, todas las alumnas del Sagrado Corazón de Jesús de secundaria ya tenían su propio dispositivo. Léase una laptop o una tablet
de cualquier tipo, puede ser Android o iOS. Eso por un lado. Y lo otro es que ya habíamos empezado a implementar un concepto que se llama Flip the Classroom, la clase invertida. Aún con la parte presencial, nuestras alumnas tenían que investigar virtualmente desde su casa. Entonces, específicamente para nuestra comunidad educativa no fue tan crítico en la mayoría de niveles. Sin embargo, y lo mencionó Junior muy bien, no es lo mismo en preprimaria que en primaria baja y que el resto del colegio. Nosotros decimos que hasta los 9 años, digamos hasta tercero primaria, lo recomendable es que el alumno o la alumna esté acompañado por su papá o su mamá o alguien adulto que esté en ese proceso. Entonces, después de Semana Santa, nosotros mejoramos notablemente la calidad de las clases por varias razones. Una, se capacitó nuevamente a todos los docentes con nuevas herramientas. Si bien es cierto, Zoom es muy utilizado, nosotros dejamos Zoom únicamente para las maestras de preprimaria y el resto de maestras con Meet, que es otra plataforma, y Meet es totalmente gratuita, y así han estado trabajando nuestras alumnas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros pasamos encuestas de nivel de satisfacción a los papás para ver cómo sentían el nivel de educación y si sus hijas estaban contentas y entretenidas. Antes de Semana Santa, a pesar de que estábamos bastante avanzados tecnológicamente y que el resultado fue más o menos un 80% de satisfacción, todavía nos dimos cuenta que había que mejorar. Al regresar de Semana Santa, combinamos más actividades, digamos, de clases en vivo. Nos pusimos a estudiar de lo que era tener educación virtual altamente efectiva. Y recordemos algo, el nivel de atención, digamos, si nosotros normalmente teníamos 6 horas al día con las alumnas en clases presenciales, en el sistema virtual no es posible mantener 6 horas a la persona frente al computador. Entonces, se crearon periodos de clase, de acompañamiento de clases en vivo de parte de las maestras y definitivamente eso ayudó a mejorar el proceso. Un mes después de Semana Santa pasamos otra encuesta a los padres de familia y el nivel de satisfacción 95%. Quiere decir que ya estaban muy contentos. De hecho, parte del problema que han sufrido muchos colegios privados ha sido deserción, principalmente en el nivel preprimario, lo cual es preocupante porque los padres de familia dicen, prefiero ahorrarme esta plata con mi niño pequeño porque no está, digamos, teniendo las actividades lúdicas o trabajando mucho la psicomotricidad fina y gruesa y ese tipo de cosas. Y sí les digo, a nivel educación privada, sí es bien preocupante el futuro de las preprimarias por esa deserción. Específicamente en el caso de nuestro colegio, gracias a Dios no hemos tenido ese problema, pero las maestras se han tenido que reinventar y están haciendo clases virtuales, pero casi que como que fueran presenciales. Nunca es igual, pero muy parecido. Entonces, eso sí ha logrado, digamos, mejorar la calidad educativa. Entonces, esa es la segunda fase y la tercera fase es lo que viene después. Y ahorita que nos asentamos, yo pienso que no solamente los colegios que estamos hablando ahorita, América Latina y el Sagrado Corazón de Jesús, sino el resto de colegios privados en Guatemala, tiene que decidir por una plataforma donde van a estar los contenidos, las planificaciones semanales de clases, porque esa es una herramienta muy importante para el maestro. Después el maestro le puede poner su propio toque, las puede editar, le puede hacer cambios, pero entonces ya ahorita en esta tercera fase estamos buscando una alianza con una plataforma educativa que esté contextualizada al Currículo Nacional Base de Guatemala, pero que al mismo tiempo integre nuevos conceptos y nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. Wow.
Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que estamos viendo los retos y las soluciones que se pueden dar en la educación en Guatemala. Vamos a escuchar estos mensajes que van a bendecir su vida. Escuchemos. ¿Para qué buscar afanosamente hasta el cansancio lo que creemos será nuestra fortuna? La bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Proverbios 10:22. Vaya con Dios. En Dios confiamos. Movimiento de oración por Guatemala. Te invitamos a que te unas a este minuto de oración. Hoy oramos por seguridad. Salmos 91:1-2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Padre, te damos gracias por el resguardo que encontramos en ti. En medio del peligro y la angustia, eres tú nuestro refugio. En el día malo nos cubrimos bajo tus alas. Nuestra seguridad está sustentada en ti, que eres nuestra roca firme. Estamos confiados, pues hemos visto tu poder en favor nuestro. Tú eres varón de guerra, Jehová de los ejércitos, y es así como hoy nos recargamos de valor y recibimos autoridad de parte tuya para enfrentar nuestra batalla. Amén. Súmate a la oración de mañana. Los guatemaltecos que confiamos en Dios, agradecemos el apoyo de esta estación. Bueno, ya estamos aquí de regreso por la 98.1 FM Ilumina el Camino en su programa de todos los martes. Hoy martes 7 de julio, aquí en Vamos Guate. Luis Fernando Gálvez. Gracias. En el contexto que estamos conversando, estoy platicando con un niño, preguntándole cómo estaba haciendo para él el desafío de estar estudiando, no estando en el colegio. Yo lo que pensaba que me iba a decir, bueno, extraño a los alumnos, extraño a mis compañeros, extraño a mis maestros, pero me dijo, mira, la verdad que no extraño a nadie y yo lo que quiero es que me quede en la casa, ¿verdad? Ahora, Junior, la pregunta, mencionaste dos cosas, mencionaste de educación a distancia, mencionaste educación remota. ¿Cuáles serían las diferencias entre estos dos conceptos? Sí, yo mencioné educación, aprendizaje remoto, que realmente son conceptos porque dar clases en línea no es subir todo a una plataforma y que la gente baje. Eso es un concepto muy de los 80s, que ni funcionó en los 80s porque no existía la tecnología del ancho de banda para poderlo hacer en los 90s, pero el aprendizaje remoto realmente tiene que ver con que desde que el diseño curricular, o sea, desde que yo lo pienso, estoy envisionando a la persona que está en un lugar remoto aprendiendo. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros, igual que el Sagrado Corazón de Jesús, nosotros en nuestro colegio central, todos los alumnos tienen un iPad y todos se fueron el lunes cerramos, nos cierran, y el martes mandamos a maestros voluntarios y gente voluntaria que quisiera repartir iPads por toda la capital, porque no queríamos que los papás, además no se podía, era complicado, entonces mandamos los iPads a toda la capital para que los niños tuvieran su iPod en casa, porque los habían dejado no sabíamos si los habían dejado en el colegio, la gran mayoría. Y entonces lo pensamos como aprendizaje remoto en el sentido de que el alumno está en su casa aprendiendo y utiliza los recursos como ayuda. No depende de que el maestro le enseñe, no depende de que un sistema le enseñe, sino que lo guíe. Entonces, desde la incepción de un programa hay que pensar en aprendizaje remoto. Y creo que esa va a ser la cuarta fase, continuando con las fases que dice Guillermo. La cuarta fase va a ser que los colegios se están reorganizando y pensando qué va a pasar, porque el futuro de esto es lo que le llaman high flex education, que es una educación altamente flexible, que la educación no ha sido flexible por varias razones. Uno, los educadores es gente en su mayoría muy tradicional y que tiene todo muy, muy estructurado. Segundo, los gobiernos, ¿verdad? En general, los gobiernos no son altamente flexibles con sus programas educativos. Hay muchos intereses políticos, ideológicos, etcétera. Entonces, ahorita se está peleando lo de la alta flexibilidad por la situación. ¿Y eso a qué significa? Básicamente, por hablar de tres cosas. Uno, los alumnos que van a llegar al colegio. Dos, los que van a llegar algunos días al colegio. Y tercero, los que no van a llegar al colegio.
Y a los 3 hay que homologarlos. A los 3 va a haber que... Y entonces hay que pensar en educación remota, ¿verdad? Eso crea, en nuestro caso como América Latina, un gran desafío porque nosotros trabajamos en base a formación y tenemos que lidiar personalmente, o sea, nosotros somos más análogos, ¿verdad? Tenemos que lidiar con la persona, ayudar, y como dice Guillermo, el gran desafío para la educación privada es los chiquitos, porque realmente los papás ven innecesario, porque al final cuenta el negocio es cuidar a los niños, por así decirlo. Entonces, ahora, ¿por qué si yo los estoy cuidando? Claro, lo bonito ha sido que los papás ahora aprecian el trabajo de los maestros, porque dicen, yo no sé cómo, yo no puedo con mis 3 hijos, no sé cómo el maestro podía con 20, ¿va? Entonces decimos, ahora sí, ¿verdad? Porque antes el papá llegaba al colegio y decía, mi nena no es mal portada, viera qué bien portada es en la casa. Ahora los papás se quejan con los maestros y los papás le dicen a los maestros, mire qué mal portada es mi hija, ¿verdad? Y el maestro dice, no, si su hija es linda. Yo no me acuerdo que su hija era molesta. Entonces, pero digamos, creo que la educación remota, el aprendizaje remoto es un concepto que vamos a tener que entender, que no es lo mismo a homeschooling, ¿verdad? A como tradicionalmente se entendía. Creo que va a subir, y tal vez Guillermo está de acuerdo conmigo, no sé qué, va a subir el nivel de gente que va a pensar que homeschooling es la solución. Eso se va a estabilizar 1 o 2 años y luego va a regresar, ¿verdad? Porque homeschooling no es para todos, no es para todos los alumnos, no es para todos los papás, no es para todos los hogares, ¿verdad? No es sencillamente, que aprenda solito. Ese no es el asunto. Hay que tener toda una infraestructura. Yo creo que el desafío de los chiquitos es grande porque necesita todo el recurso de la comunidad. Un chiquito necesita la comunidad, la maestra, el maestro, necesita la infraestructura del colegio, la disciplina, necesita los demás compañeros, el relacionarse con otros, y sacarlos solo así no es la mejor. Incluso es más fácil que un alumno graduando termine el año solo, ¿verdad? A que un niño aprenda en casa solo, a un chiquito. Mira, y eso me llama a mí mucho la atención, porque Guillermo hablaba de deserción en el área preprimaria a nivel de colegios privados. Pero, por ejemplo, ¿qué está pasando con las escuelas públicas, verdad? ¿En serio? Que son muchos que ya no llegaron a la tecnología, no tienen la tele, no tienen, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Quiere decir que aquí, aparte de que hay una pandemia, hay problemas de salud, saturación en el sistema de salud, viene el factor económico y encima de todo va a haber un retraso de educación, que no es la educación pública en Guatemala o la educación en general, para no marcar bandos, es una educación que pues no nos hemos caracterizado como un país primermundista, que estamos en las posiciones altas en los exámenes de PISA, etcétera, etcétera. Pero va a haber ahí un retraso. Cabalmente lo decía Guillermo, yo lo escuchaba de una persona cercana a nosotros que me decía, mire, yo voy a sacar a mi niño del daycare que tiene, ¿verdad? Porque así me ahorro el dinero. Cabal así me lo describió. Pero esa estimulación, ella tampoco se lo está brindando al niño, ¿verdad? O sea, entonces es interesante. ¿Cómo va a estar eso, Guillermo? ¿Qué retos vamos a tener con la educación en Guatemala si realmente son pocos los que han continuado y hay otros que se han rezagado? Sí, la verdad es que durante muchos años en Guatemala no le hemos puesto la suficiente atención al nivel preprimario. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero lo que hagamos con un niño en sus primeros 8 años de vida va a tener repercusiones para el resto de su vida. Entonces, esas destrezas, esas habilidades tan importantes que debemos de apoyar a los chiquitos a desarrollar, si no lo hacemos, estamos incidiendo en el futuro de ese niño. Entonces, imagínense, si tenemos muchísimos niños en esas edades, entre 2 y 8 años, por ejemplo, y no están recibiendo la educación pertinente que deberían, definitivamente nos causa un atraso. Entonces, yo pienso, digamos, si seamos optimistas, que en el 2021 vamos a regresar a clases
presenciales, pero probablemente escalonadas, probablemente con un modelo híbrido donde va a haber presencial y va a haber virtual. Entonces, definitivamente tiene que haber un plan con estos pequeñitos como para que, digamos, un plan acelerado para que de alguna manera esas destrezas o competencias que no alcanzaron ahorita en el 2020 se trabajen muchísimo, muchísimo. Entonces, yo sí considero que va a ser sumamente importante. No es el hecho de decir, perdió un grado o que se le dé, digamos, por ganado automáticamente. Al final, lo importante es que el niño o la niña tengan esas competencias necesarias para la vida, esas competencias de psicomotricidad, esas competencias de toma de decisiones, de pensamiento lógico-matemático, de desarrollo de pensamiento crítico, de trabajo cooperativo, de resolución de problemas, o sea, y todas esas destrezas las están aprendiendo desde pequeñitos. Entonces, definitivamente que tenemos que trabajar muy duro en ese sentido para recuperar de alguna forma este tiempo perdido, principalmente. ¿Descartan el 2020 como un año para regresar? ¿Perdón? ¿Descartan el año 2020 como un año para regresar a clases? Bueno, yo personalmente sí lo descarto. Sí. Yo pienso que a nivel de la Asociación de Colegios Privados, que somos 125 colegios, ya la mayoría ya tienen protocolos establecidos de regreso escalonado a clases. Estamos esperando instrucciones del Ministerio de Educación, pero lo veo difícil porque considero que muchos padres de familia, aun cuando tengamos los protocolos, los colegios listos, la gente entrenada, las clínicas con enfermeras, con doctores, termómetros, etcétera, no van a querer mandar a sus hijos al colegio. Claro. Entonces, realmente para lo que queda del ciclo escolar que estamos hablando ahorita, julio, agosto, septiembre, octubre, 4 meses, pienso, esa es mi opinión muy particular, es que terminemos el año como estamos y ya nos organizamos bien para el ciclo 2021. Obviamente, si la ministra de Educación pues decide hacer otra cosa, pues nosotros acataremos las instrucciones y creo que muchos colegios estamos preparados, pero los padres de familia dudo mucho que vayan a mandar a sus hijos en estos momentos. Sí, yo concuerdo con Guillermo en que creo que los colegios están preparados porque hemos tenido tiempo de pensarlo, visto lo que hacen en otros lados, hay protocolos, en algunos colegios han publicado protocolos, algunos no los hemos publicado, pero ya los tenemos, y esa no es la pregunta yo diría, ¿están los papás listos? Porque es altamente emocional para el padre de familia, ahí está lo emocional y lo funcional. Los colegios privados vamos a recibir a los alumnos que les seamos funcionales a los papás para que ellos se liberen, ¿ya? Pero emocionalmente el papá no va, los que puedan se van a quedar con sus hijos en casa porque no los van a querer enviar. Hay tanta información allá afuera acerca de cómo se contagia, quiénes se contagian, cómo funciona el contagio. Luego está el que yo confío en mis hijos, pero yo no confío en los vecinos, ¿verdad? O sea, somos muy así de que, o sea, mi hijo iba sano, se contagió del vecino, ¿verdad? Y el vecino va a decir que se contagió del mío, entonces todas esas partes. El mío no tenía piojos y ahí se lo pegaron. Sí, claro, siempre es así, siempre es así. O sea, nunca agarró piojos con el primo, siempre lo agarró en el colegio, ¿verdad? Entonces, esa situación, creo que los padres de familia es clave, la sociedad en sí, porque, por ejemplo, regresar a clases implica transporte. Ya sea personal con el papá llevándolo, si hoy es par y mañana es impar, entonces mañana no van porque solo tiene un carro, qué sé yo, o transporte en caso de autobuses escolares, cuál va a ser el requerimiento de eso, que ya sabemos que es 50% prácticamente de la capacidad del autobús, los maestros, cómo llegan a dar clases, toda la infraestructura que va de acuerdo a eso. Entonces, yo creo que los colegios estarían listos si se da el banderazo de salida. Que funcione es otra cosa, yo lo dudo mucho. Yo no creo que la sociedad, que las familias estén listas para que se abra ese caudal. Es muy complicado. Como colegios creo que se puede mitigar en muchos sentidos, porque es un dolor de cabeza, pero hay que arreglar los horarios que ya se
¿verdad? Porque no todos deben salir al recreo al mismo tiempo. Hay un montón de situaciones que se pueden cuidar. Pero que la sociedad esté lista, no lo veo cercano. Yo no veo que terminemos el año en clases, ¿verdad? Es más complicado a nivel social en general. Y entonces tiene que ver con una situación más amplia. Y creo que sabemos, ¿verdad, Guillermo? Que los colegios somos los últimos. O sea, eventos multitudinarios y colegios vamos a ser los últimos en el listado de que cuando todo se abra, los últimos van a ser ustedes, ¿verdad? Si eso está bien o no, pues no sé, pero en la sociedad en general, ese es el sentimiento. Yo creo que con plática que he tenido directamente con la ministra de Educación, yo no veo tampoco que estén con la intención de abrir la educación en Guatemala para este año. Número uno, porque recordemos que es una masa bastante amplia. Estamos hablando de que los colegios privados tienen la menor cantidad en primaria, perdón, tienen la mayor cantidad en secundaria, y la pública tiene en la primaria, por ejemplo, la mayor cantidad. Y estamos hablando arriba de 3 millones. Yo creo que eso va más para allá. Pero algo que me gustaría antes de entrar, que ya vamos a estar aterrizando en este segmento, hablemos de tecnología, porque ambos están aquí porque tienen una experiencia vasta en tecnología, y yo creo que es importante entender cuáles han sido las metodologías. Guillermo ha hablado de unas metodologías y en unas plataformas, en un sistema, pero Junior, vos tenés otro sistema que ha venido a mejorar, y una de las cosas que me ha impactado a mí, que cuando tuve la oportunidad de estar en una clase presencial en el América Latina, me llamó la atención cómo los alumnos manejaban sus iPads y todo lo estaban viendo en la pantalla, y ellos escogían y hacían sus tareas. Contanos un poquito de esta tecnología que ustedes han implementado dentro del colegio. Sí, nosotros nos asociamos con una empresa mexicana que se llama Notion, que ellos desarrollaron toda una currícula y una plataforma, pero basado en el aprendizaje y no basado en la tecnología. La tecnología tenemos que entender que no debe ser ni la propuesta de valor ni debe ser la base de la educación. Es una vil herramienta. Y lo que pasa es que ustedes los viejos miran la tecnología como algo central. Nosotros los jóvenes que somos nativos, lo vemos como una herramienta, como algo que está ahí, pues, o sea, es como un vehículo, es normal. Y entonces nosotros también empezamos viendo lo que ellos hacían, nos trajimos ese sistema a Guatemala. Somos el primer colegio de Guatemala que lo tiene. Está basado todo en iPad. A la larga, en 3 años es mucho más barato tenerlo así. Y lo que hace es que permite que el alumno aprenda creando. No solo aprende escuchando al maestro, sino creando. Y entonces la educación participativa se suma y se multiplica porque tiene que trabajar con otros 3 o con otros 2 alumnos. Ahí nosotros le pusimos toda nuestra metodología también y hemos desarrollado cosas con ellos. Estamos desarrollando un sistema muy elegante para enseñar cosas particulares que como América Latina enseñamos. Y creo que es algo maravilloso porque lo que pasó es que el alumno pasó a su casa y no sintió, la diferencia que sintió fue en la infraestructura de disciplina, fue en la infraestructura de estar puntual a ciertas cosas, la sociabilidad, pero el aprendizaje lo siguió así. Entonces, lo que nos permitió hacer Notion, este sistema, es que nos permitió ver cómo el alumno podía aprender haciendo cosas. Entonces, ya no solo estudiabas ciencias, sino que tenía que salir al jardín con su iPad, con sus compañeros, a grabar un video de las hormigas y seguir las hormigas en ese jardín, investigar en ese momento todo lo que pasaba en las hormigas, crear la animación o el video, producir un video y presentarlo. Pero eso lo llevaba a toda clase, lo pasaba por una malla curricular de diferentes puntos en las diferentes materias. Y ahorita el desafío que hemos encontrado un poquito ha sido la educación participativa, pero como se conectan entre ellos, a eso nos ha ayudado mucho. En el caso de los más pequeños es un poquito más problemático por la ayuda de los papás o de un adulto que necesita estar ahí, ¿verdad? Y a veces los adultos pues no son la gente más
hábil para el uso de dispositivos, pero qué bueno que tienen un experto en casa que les enseñe, ¿verdad? Que son los niños. Pero, sí, pero digamos, creo que las plataformas hay que verlas como pasajeras, la tecnología hay que verla como una herramienta más de la educación, es un insumo más, es una pizarra, es un pedazo de yeso, es un marcador, es una cartulina, eso es parte de la tecnología. Lo que pasa es que es exponencial, o sea, sencillamente es un catalizador gigante por lo que te permite hacer. El acceso a la información es extraordinario, pero de nada sirve si no le enseñamos discernimiento a los niños en cuanto a qué buscar y cómo buscarlo y de lo que encuentran, qué utilizar. Entonces ahí es donde viene el facilitador, ¿verdad? Ahí es donde viene el coach o lo que se conoce como un maestro, que realmente hoy en día solo lo puede ayudar a decidir y a entender cómo se toma esa decisión. Es una infraestructura, la tecnología debe ser una infraestructura que incluya la plataforma, que incluya el device, el dispositivo, ¿verdad? No es solo el dispositivo, sino que tiene que ver con una infraestructura, ¿verdad? Que ayuda al aprendizaje a nivel remoto. Y dentro de esa infraestructura tiene que haber contenido. Es increíble, pero el contenido, desde que el Internet se creó, el contenido sigue siendo rey. O sea, seguimos siendo plataformas de editorial. El contenido sigue siendo rey. Y entonces yo encuentro muchas plataformas educativas porque hay vastas, pero tienen el problema de que no tienen cómo inyectar el contenido y el alumno no tiene cómo accesar el contenido, porque el contenido sigue siendo rey. Hay plataformas que hacen cosas extraordinarias, pero uno se queda y dice, bueno, ¿y cómo va a aprender con esto? Está muy bonito todo, pero, ¿verdad? O lo contrario, tienen todo el contenido y es más aburrido que un funeral. O sea, es súper aburrido. ¿Cómo lo ha solucionado y cuál es esa metodología STEAM, Guillermo? Que es muy... Eso es algo que llama la atención. Yo tuve la oportunidad de estar en una presentación ahí con Guillermo de estas plataformas educativas. Contanos un poquito de esto. Sí, yo no sé si hemos escuchado un poco la terminología de proyectos interdisciplinares, proyectos integrados, aprendizaje basado en proyectos y temas como el design thinking o pensamiento de diseño. Realmente a alguien se le ocurrió en su momento, digamos, integrar lo que es, en inglés sería Science, Technology, Engineering, Math and Mathematics. Entonces, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y después vino la A de arte, ¿ya? Entonces, de alguna manera, es poner en práctica a través de un maker space o un espacio para diseño, para innovación, para creatividad, poner en práctica los conocimientos que aprendimos aisladamente por el lado de las ciencias o por el lado de la matemática, por el lado del arte. Entonces nos hemos dado cuenta que al crear esta metodología STEAM o STEM, e integrar a través de proyectos, el aprendizaje de los alumnos es mucho más significativo, porque no hay mejor forma de aprender que haciendo. Entonces, muchas veces hemos subestimado al alumno y el profesor por mucho tiempo pasó a ser como el dueño del conocimiento y Guillermo, te quiero interrumpir ahí, perdón por el tiempo, pero nos vamos a quedar que el profesor quiere ser el dueño. Vamos a escuchar estos mensajes y enseguida regresamos aquí en su programa de Vamos Guate. En un momento, el mundo cambió por completo. Ahora todo es restricción. En medio de esto podemos escuchar palabras emotivas, pero no tendrán mayor efecto en nuestra vida. Estas se irán con el viento de la duda y la ansiedad. La palabra de Dios es la única que llegará a transformar todo pensamiento y llegará a romper toda ansiedad. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Bueno, ya estamos aquí de regreso en su programa de Vamos Guate por la 98.1 FM Ilumina el Camino. Y Luis Fernando, tal vez si nos recordás las vías de comunicación para que la audiencia se ponga en contacto, pueda hacer preguntas,
pueda, etcétera, etcétera. Sí, ahí en las redes sociales, en Facebook, por favor, comparte este mensaje. Si usted quiere ahí que más personas llegue esta información, por favor, dele ahí un share para que puedan ampliar la comunicación con sus amigos y sus redes. Y también en Twitter aparecemos como Vamos Guate GT. También en Instagram, ahí nos puede buscar como Vamos Guate GT. Y luego también en YouTube, que nos puede encontrar como Vamos Guate. Ahí están nuestros podcasts, bueno, perdón, nuestras transmisiones. Usted le da, se suscribe y automáticamente ahí le van a estar llegando las notificaciones cuando subamos nuestros programas. Así que nuestras vías de comunicación ya listas para recibir sus mensajes. Estábamos, Guillermo, lo dejamos ahí un poco corto en eso, pero hablábamos de que el maestro era el dueño, ¿verdad? El mero mero. Ahí quedamos la conversación. Contanos un poquito de STEAM. Sí, básicamente al crear la metodología STEAM, lo que sucede es que el control de la clase se lo estamos pasando a los alumnos. O sea, el maestro sigue teniendo un rol importante como mentor, como facilitador, pero lo que está haciendo es lanzar un reto a los estudiantes. Les dice, tienen 45 minutos o 60 minutos para resolver esto. Entonces, eso lo hacen en forma cooperativa, normalmente en grupos de 4, en mesas de trabajo, donde ahí van a poder integrar conceptos tan interesantes como la robótica, la programación, el arte, uso de material reciclable. Durante la primera parte, los estudiantes investigan, luego hacen una puesta en común, luego sacan conclusiones. Entonces, sí es un proceso muy bonito donde definitivamente los alumnos se entretienen, los alumnos desarrollan su potencial y a nosotros nos pasó algo muy interesante. Nosotros empezamos con esto hace más o menos 4 años y normalmente hubiera esperado uno que los alumnos con mejores notas académicas fueran los que iban a desarrollarse también mejor en estas aulas STEAM. Y para sorpresa nuestra, alumnas del Sagrado Corazón de Jesús, cuyas calificaciones no eran muy buenas, eran las que sobresalían cuando ya se trataba de aprender haciendo, ya se trataba de resolver un problema. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que permite desarrollar el potencial del estudiante. Entonces, ahí vamos viendo que no todos somos buenos para todo. Entonces, por eso se van estableciendo roles en el grupo. Entonces, van intercambiando roles, se hacen grupos homogéneos, se hacen grupos heterogéneos, dependiendo del caso, pero realmente es una metodología muy bonita, muy práctica y yo sí le recomiendo que se implemente, ¿verdad? Obviamente en estos tiempos donde tuvimos que interrumpir las clases presenciales, está siendo un reto grande el poder trabajar esto de forma virtual, pero igualmente hay maneras de trabajar cooperativamente en grupos con estudiantes a pesar de estar a distancia. Con lo que dices, Guillermo, paso a una pregunta. Una de las preocupaciones es hacia dónde va a ir la educación en Guatemala, y tanto para los dos sectores, para el que tiene la capacidad de pagar un colegio privado y la gran mayoría que está en el sector público. Y uno de los grandes problemas que hemos tenido es el pensamiento crítico, es el sentido común. ¿Cómo ven ustedes esta parte educativa? ¿Será que vamos a tener un retroceso en nuestro, no en el sistema educativo, sino en esta generación actual? ¿Será que se va a estancar esta generación? ¿Qué va a pasar? No sé si Junior, ¿cuál podría ser tu análisis respecto a eso? Es muy buena pregunta, me la han hecho anteriormente. Yo le encuentro algo positivo a la mayoría, pensando en el sector público, a la mayoría, no todos, a la mayoría de alumnos que no están en clases han tenido que desarrollar por sí solos pensamiento crítico, porque ahora tienen que ver qué hacen en casa. Tienen que ver cómo hacen cuando no salen, cómo lidiar con los problemas en casa. Sabemos que hay muchas familias sufriendo, pues allá dentro de la casa muchos problemas. Y la resiliencia al mismo tiempo enseña carácter, enseña decisión. O sea, están teniendo calle estando adentro de la casa, están aprendiendo calle adentro de la casa. Entonces, creo que hay una cuestión positiva, ¿verdad? Tal vez no hay avance en conocimiento en como lo veníamos trayendo, porque ese
tenemos que entender que estamos en un periodo transitorio. Veníamos asumiendo que el conocimiento era algo extraordinario, ¿verdad? O sea, que el conocimiento era, o sea, lo veníamos recibiendo de cierta manera y ahora todo cambió y lo vamos a recibir de otra manera. Ahora, yo no creo que todo cambió, lo que pasa es que hasta ahora estamos abriendo los ojos que las cosas ya habían cambiado. Entonces, vamos a ver al futuro que el conocimiento se distribuye de forma diferente y se absorbe de forma diferente. Yo creo que el pensamiento crítico, que es algo que tiene que ver no solo con el conocimiento, sino con el desarrollo de la persona, en lo que es su espíritu, todo su carácter. No sé cuánto en la educación pública existía algo de eso, ¿verdad? Y tampoco tenemos medidores para la educación privada. Conocemos que unos colegios, por ejemplo, Sagrado Corazón de Jesús, nosotros somos mucho de formación de carácter, ¿verdad? Tenemos una línea muy fuerte con eso. Y estamos viendo cómo hacemos para no perder esa parte mientras hacemos educación remota. En la educación pública es muy triste, pero es cada quien aprendiendo como pueda. Guillermo. Sí, yo quisiera agregar algunos comentarios al respecto. Yo he tenido oportunidad de platicar un par de veces con Claudia Ruiz, la ministra de Educación, a la cual yo respeto y admiro bastante. Sin embargo, siento que ahorita es un momento de oportunidad para Guatemala. O sea, yo no lo veo como un problema. Sí, es cierto, 6 meses o el tiempo que estemos todavía sin las clases presenciales, pero lo veo como una oportunidad para redefinir prioridades, como por ejemplo, el tema de formación docente. Hoy por hoy hay plataformas de comunidades profesionales de aprendizaje de docentes. En su momento con Eduardo pudimos compartir, es una plataforma que se llama Teachers Pro, desarrollada en España, espectacular para que los docentes puedan en línea aprender, pero después poner en práctica, digamos, esas nuevas competencias cuando van al aula. Entonces, yo diría que ese es un tema, reforzar el tema de la formación docente. Y hay otros temas que también habría que hacer. Hay que hacer un plan de país para conectividad. No es complicada la conectividad, no es complicada, pero sí es necesario llegar con ancho de banda, por lo menos 20 megabytes por segundo a todos los hogares en Guatemala. Obviamente, los colegios y las escuelas, todas deberían de tener ancho de banda suficiente. Y por último, los dispositivos. Claro que lo bonito, lo ideal es tener iPad, porque Apple es muy bonito, muy práctico, pero no necesariamente tiene que ser iPad. Pueden ser estas tablets Android, que probablemente puestas en Guatemala te van a salir en $100 o $150 máximo, pero que ya tengan, digamos, esos contenidos precargados, esas actividades desarrolladas, para que todo el mundo tenga la oportunidad en un dispositivo de tener las herramientas. Es decir, en pocas palabras, maestros mejor preparados, alumnos con esos dispositivos, escuelas con ese ancho de banda apropiado. Y definitivamente hay que sentarse con los proveedores de ancho de banda y negociar para que el precio por megabyte por segundo sea mucho más accesible. Yo estoy convencido que si logramos resolver el tema de conectividad y hay un compromiso serio tanto del sector público como del sector privado, podemos recuperar el tiempo perdido, porque lo que yo estoy diciendo es, probablemente el próximo año vamos a tener que regresar a las clases presenciales, pero también los alumnos van a tener que trabajar virtualmente en su casa. O sea, va a ser un complemento de ambos, pero este tema de conectividad y de tener los dispositivos apropiados es sumamente importante y debemos, tanto en los sectores privado como público, ver de qué forma resolvemos esto. Sí, porque espérame, solo un momento, ¿sí? quiero agregar a lo que dijo Guillermo. La brecha se cierra exponencialmente con conectividad. ¿Verdad? Nosotros tuvimos una alumna que pidió permiso en febrero, a finales de febrero, para visitar a sus parientes en Los Ángeles. Se quedó allá. Le cerraron el aeropuerto.
Y entonces, con un dispositivo Android estaba recibiendo las clases con nosotros. ¿Verdad? La conectividad cierra la brecha. Todos piensan que el problema es el dispositivo. No, el problema es la conectividad. ¿Verdad? Que no tiene que ver con tecnología en sí, sino con voluntad. Tiene que ver con un plan, con un proyecto de la sociedad en general, de decir, todas nuestras escuelas deben de tener esta conectividad y debe ser algo generalizado. Si nuestros alumnos en general en Guatemala, nuestros niños y la niñez tuviera acceso a Internet, la brecha de educación se cerraría exponencialmente. No es la solución, no ya se acaban de empezar a escribir, sí, pero ese no es el problema. No, pero ayuda muchísimo al problema. Ok, yo quiero tocar un tema o tal vez picar el hormiguero con respecto a esto. Nosotros en Guatemala Próspera pues tenemos ya varios años de trabajar de la mano con el Ministerio de Educación, capacitando en habilidades blandas a los maestros en Guatemala. Habilidades blandas, principios, valores, contenido que le agregue valor a los maestros. Hemos visto, después de hacer unos focus groups a nivel nacional y unas encuestas que hemos hecho, hemos visto que los maestros carecen de estas habilidades blandas y muchas veces aparenta, y estoy hablando en ambos sectores, porque en experiencia con mi hijo te dice, esa maestra es muy enojada, siempre llega enojada, ¿verdad? Y mejor no se le dice nada porque rapidito estalla, ¿verdad? O ese maestro, ¿verdad? Algo que es bien importante y a veces no se toca el tema, porque siempre nos enfocamos en el alumno, ¿verdad? Que el alumno aprenda, que el alumno esto, pero ¿qué pasa con los maestros? Y ojo aquí viene otro reto, los papás. Para mí, los dos cortadores que anulan sueños son los papás y los maestros, ¿verdad? ¿Qué se ha estado pensando? Porque hablábamos de pensamiento crítico, hablábamos de capacidad. En la universidad a uno no le enseñan la ética y la moral. En el colegio a uno no le enseñan la ética y la moral, a pesar de que uno le fomenta los valores en el colegio, pero eso viene del seno familiar. Nosotros hemos tenido experiencia en el centro de Distrito de Alto Rendimiento en Retaluleu, pasaban todo el tiempo dentro del colegio, ya no ponían los pies en la pared, ya no escupían al piso, ya no pegaban los mocos, ya no pegaban los chicles, pero regresaban de vacaciones y como que todo se les olvidó. ¿Por qué? Porque son permisivos en casa. ¿Qué reto tiene la educación hoy? No solo en generar competencias para el desarrollo del maestro, sino que las habilidades blandas y también la función que tienen los padres de familia en la educación de la niñez. Sí, yo quisiera comentar al respecto y la verdad es que nosotros hemos utilizado mucho la metodología de la mesa redonda de John Maxwell, principalmente para trabajar dos temas. El tema de valores, porque nosotros en el colegio fuimos de los primeros que implementamos esto, siendo la parte de valores, de liderazgo, pero de ahí se nos ocurrió algo todavía más interesante para complementarlo, que es el tema de habilidades socioemocionales, inteligencia emocional. Entonces empezamos con esta metodología de mesa redonda con los líderes, con las 30 personas a nivel de directoras, coordinadoras, psicólogas, coordinadoras de área, trabajando en un programa estructurado de mejora de inteligencia emocional. Porque yo no sé si ustedes saben, pero el segundo gremio profesional que padece más de burnout o quemarse o fundirse o un estrés profundo son los docentes, después de las enfermeras y los doctores. Entonces, de alguna manera, había que trabajar con esa inteligencia emocional, ayudar a los docentes a reducir ese estrés. Entonces, empezamos por los líderes, luego nos pasamos a los docentes con comunidades de crecimiento donde se trabajaba todas las semanas, 45 minutos, muy parecido a la metodología de John Maxwell. Y luego ya lo implementamos a nivel de las alumnas. Nuestras alumnas en el colegio, ya este es su tercer año que llevan clases de inteligencia emocional. Hay un momento al principio del día, y me recuerdo Junior decía, en la mañanita van estresados, van en el carro, van en el tráfico, van cansados. Lo primero que nosotros hacemos, los primeros 15 minutos, es lo que se llama homeroom. Es un espacio para calmarnos, para hacer respiraciones. Hay oración también, ¿ya?
Entonces, de alguna forma, ya los estudiantes ya entran más relajados a sus clases. Entonces, la parte esta de habilidades socioemocionales se trabaja con los líderes, con los docentes, con los alumnos y coincido totalmente con el comentario. Los padres de familia son fundamentales. A nosotros específicamente nos hace falta trabajar este programa con los padres de familia. Lo que hemos hecho es ser un poco creativos, digamos, justamente en las actividades de valores o de inteligencia emocional, ponemos al alumno a hacer una tarea, pero para que discute el punto con su papá o con su mamá. Entonces, de manera de ir creando esa cultura de discusión en la casa, pero pienso totalmente que tenemos como miembros de una comunidad educativa que trabajar todos en conjunto y acercar más a los padres de familia a los colegios. A raíz de esta pandemia, y hablo por experiencia propia, nuestros padres de familia se han acercado más al colegio, o sea, ha habido más comunicación. Otra cosa que es importante mencionar es que las psicólogas están dando apoyo emocional a las alumnas que tengan alguna situación crítica o a los maestros que tengan alguna situación, porque acordémonos de algo, lo que nos pueda ocasionar estar encerrados o ver la preocupación de un familiar que se quedó sin trabajo y qué sé yo, definitivamente tenemos que trabajar la parte emocional. Entonces, habilidades blandas tan importantes como las habilidades profesionales académicas. ¿Ven algún cambio en los alumnos? Ustedes, digamos, estaba leyendo algunos artículos de algunos efectos que va a tener esto en los alumnos en cuanto a aislarse, en cuanto a no tener relaciones. ¿Ustedes lo ven así? Mira, es una buena pregunta. Fíjate que por eso, cuando yo les decía, al regresar de Semana Santa, la metodología de las clases cambió, porque entonces ya los alumnos se están viendo, aunque sea en una cámara, con sus amigos todos los días. ¿Me explico? Entonces, eso de alguna manera, claro que no es lo mismo que estar presencialmente, pero sí te ayuda, ¿ya? Sí te ayuda el que puedas ver a un estudiante. Obviamente hay de todo, ¿verdad? Hay alumnos que se están adaptando muy bien a este tema virtual y hay otros que les está costando más. Entonces, yo pienso que es bien importante, tanto de los padres de familia como de nosotros educadores, observar, porque cada ser humano es diferente y va a reaccionar de forma diferente. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado con estos chicos o chicas que se depriman y que necesiten algún otro tipo de ayuda por el hecho de tener ahora menos actividades. Hay un meme que dice, en los 2019 usted se capeaba así y sale un patojo brincándose la pared, pero dice, ¿cómo se capea usted en el año 2020? Pone mute el micrófono y pone mute el video. Es la forma de capearse de clase hoy en día. Es una tragedia, ¿verdad? Porque nuestros niños y adolescentes van a tener este año como un hito, para bien o para mal, en la historia de su vida, en la narrativa de su vida. ¿Verdad? Algunos les ha ido muy bien porque la situación en su casa es muy sostenible, hay mucho amor, hay mucha comprensión, hay mucha paciencia, hay flexibilidad. Para otros es una tragedia, o sea, y ahí no tiene que ver con clase social, sino que tiene que ver con lo que está sucediendo en el hogar, la infraestructura de disciplina en el hogar. Entonces, el eslabón más importante en el proceso educativo es el maestro o el facilitador. Y si nosotros no endurecemos eso, si nosotros no le ponemos atención a eso, la cadena se va a romper ahí. Pero el hogar es la siguiente. Los papás, en Guatemala especialmente, tienen una idea vaga de lo que buena educación es. Ahora están aprendiendo más sobre educación porque ven a sus hijos ahí. O sea, ahora comprenden, si no saben más, comprenden más al sistema educativo. Y yo creo que dentro del histograma del alumno, de su vida, va a haber este pico para arriba o para abajo del 2020. Luego están todas las emociones. Las graduaciones no van a ser las mismas. Por ejemplo, los colegios en Shela, que tenían una gran cultura de marcha y en septiembre no la van a tener. Los eventos deportivos. Las prácticas. Todas esas cosas, las prácticas es un problema. Todas esas cosas, pero otra vez, nos están forzando al cambio y creo que
creo que los que estamos al frente tenemos que verlo como una oportunidad. ¿Es una tragedia para los que la están sufriendo? Sí, es una tragedia. Eso no lo podemos quitar, pero tenemos que ver las oportunidades porque aquí hay una gran oportunidad para Guatemala, para la educación privada y para la educación pública, una enorme oportunidad. Ok, interesante. Para ir aterrizando, que ya estamos conforme el tiempo, ¿qué mensaje podrían dar ustedes hoy en día a toda esta gente que nos está escuchando, padres de familia, educadores, directores, gente que está dentro del sistema de educación? Bueno, todos estamos dentro del sistema de educación, ya sea superior o de colegios. ¿Qué mensaje ustedes mandarían? Mira, yo mandaría un mensaje de optimismo. O sea, esto nos está abriendo los ojos, es una oportunidad de oro la que tenemos en estos momentos de reinventarnos, de probar cosas nuevas, de creer más en las capacidades, como hablábamos hace un rato, en el desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos. Seguir apostando por los maestros y su vocación y su formación, porque al final los maestros juegan un rol importantísimo. Pienso que hay que agradecerles muchísimo a los maestros la labor que están haciendo, y yo también invitaría a los padres de familia que por favor confíen en el sistema educativo, confíen en que nos estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos para dar la mejor educación a sus hijos e hijas, pero que también en su casa ustedes tienen que poner de su parte también. Entonces, pienso que es una oportunidad de oro para Guatemala, tanto para el sector privado como para el sector público, para reinventarnos y hacer mejor las cosas de ahora en adelante. Gracias. Junior. Yo iría en algo similar, diciendo a los padres de familia que tengan paciencia. O sea, esto es algo que vamos a tener que pasar como sociedad. Y como digo, Guillermo, este es el momento de matar nuestras vacas sagradas, ¿verdad? Esta es la oportunidad de oro para matar las vacas sagradas que teníamos. A los padres de familia les quiero decir que ustedes son los que tienen el mejor interés de educación de sus hijos, pero no son los expertos en educación. Todos los papás tienen una idea de lo que quisieran que la educación fuera. Es imposible encontrar el sistema de educación perfecto para como usted lo envisiona en su mente. No existe tal cosa, ni los que estamos en educación sabemos que eso existe. Pero que confíe en la gente que sabe sobre educación y que está haciendo un intento, que se ha casado con una estrategia. Hay varias estrategias, usted tiene que escoger, y apoye flexiblemente a sus hijos. O sea, siga educándolo. Este es el momento que usted tiene para educar a sus hijos en casa, para formarles, para enseñarles las tradiciones de la familia, los valores de la familia, ¿verdad? Porque eso se nos ha relegado a nosotros. Los que estábamos en educación siempre hablábamos, ¿verdad? Que los papás gozaban teniendo a sus hijos, haciendo a sus hijos, y luego nos los iban a dejar por 10 meses al año, ¿verdad? Entonces, ahora es cuando usted puede enseñarle las cosas importantes que usted considera importantes a sus hijos. Es un momento de oro para que usted sea el mejor maestro que sus hijos han tenido. Y que cuando todo pueda abrirse y los podamos regresar al colegio, ¿verdad? Que nosotros regresemos a ser solo unos socios en el proyecto que Dios tiene para la vida de sus hijos, que solo seamos socios en eso. Gracias, Luis Fernando. Gracias. Sí, de hecho, muchos antes de todo esto hablaban de que la educación debería ser tipo Finlandia y que levantarse a las 8, llegar en pijama, lo que quisieran. Bueno, ella lo tiene. Solo hay que adaptarse. Así que animar a los padres que día con día tienen que salir a trabajar también, porque seguro que hay un sacrificio ahí y que están sufriendo este desafío, y saque fuerza y ponga su confianza y fe en Dios, porque también usted va a salir adelante. Bueno, querida audiencia, muchísimas gracias por esta sintonía. Estamos ahí listos, prestos y dispuestos para servirle a usted todos los martes en su programa de Vamos Guate por la 98.1 FM Ilumina el Camino, y también en Vamos Guate en Facebook y 98.1. El mensaje que yo le daría a usted es que el artículo 77 de la Constitución de la República nos manda a los empresarios industriales, a agricultores o agrónomos, ¿verdad? O sea, todos los que estén de interesarse en la educación, es constitucional. Entonces, nosotros debemos de poner atención, porque Guatemala lo que necesita realmente es salir adelante por medio de la educación.
No es el todo, pero es una parte fundamental para la sociedad guatemalteca. Con educación, con principios, con valores, podemos marcar la diferencia en este bello país. Le recordamos que es de usted la responsabilidad de ser un ciudadano responsable. En nombre de Jefferson Zelada en Controles, Luis Fernando Galvez y su servidor Eduardo Magermans, queremos agradecerle su sintonía del día de hoy. Gracias a nuestros invitados y les recordamos, ¡vamos, Guate!